Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. La doble porción. En esta parte de la doble porción estaremos tocando el Mizmor 68. Este Mizmor tiene una narración sobre lo que el Todopoderoso hizo con el pueblo de Israel cuando salieron de Misraim. También tiene una parte de algo profético y sobre todo trataremos de buscar una enseñanza para nuestro tiempo moderno como aplicación. Tiene 36 versos, o sea que no es un salmo tan corto. Así que trataremos de ir leyendo varios versos y luego tratando de dar una explicación breve, y al final trataremos entonces de complementarlo con un comentario. Comienza diciendo: Lapnaxea le David Mizmor Shir. Al director de David o para David, salmo cantado. Verso 2. Yakum Elohim Yefzu e Yobi Veyanusu me Zanaai Mifnei. Comienza el salmista diciendo: Levántate, Elohim, sean dispersados sus enemigos y huyan los que aborrecen delante de él. La manera de decir levántate, Elohim, es una expresión de que cuando el rey estaba levantado de su trono, cuando el rey se levantaba de su trono, era automáticamente para ejercer su función de juez o de ejecutar una acción. Entonces, el levantarse era una actitud de que, oye, se levantó el rey porque va a ir a la batalla, porque va a ejercer una función. Entonces sus enemigos, obviamente, los que estaban en contra de él, eran los que iban automáticamente a pagar las consecuencias de el que él se levantara. Y por eso se narra o se dice de manera ilustrativa: levántate, Elohim. No es que Elohim esté sentado o esté durmiendo o tenga que levantarse de algún lugar, sino es una expresión de decir: levántate, porque sabemos que cuando tú, que eres el rey de toda la tierra, te levanta, la tierra automáticamente tiene que prestar atención ante todo. Y ese levantar tuyo va a hacer que tus enemigos sean dispersados y huyan los que te aborrecen. Que Nedaf Azá Ti Nadef Kahimaz Du Neg Mifnei Ish Ye'evadu Reshaim Mifnei Elohim. Que sean obviamente dispersados y que huyan los que te aborrecen delante de él, y que como se disipa el humo, que se disipen, como se derrite la cera delante del fuego, perezcan aquellos malvados, Reshaim, los malvados, de la palabra Ra, Reshaim, malvado, delante de Elohim. Que se disipen, que huyan y que también sean exterminados, disipados, exterminados, como la cera se derrite delante del fuego. Y Be Zadikim Ye Zim Mahu Ye Alzu Lifnei Elohim Ve Yishishu Be Zamaha
Y los justos, o sea, el contraste de los Rashaim son los justos. Alégrense, regocíjense delante de Elohim. O sea, unos van a ¿qué? A huir y a ser dispersados los que aborrecen delante de él, pero los otros delante de él se regocijarán, se alegrarán, rebosarán de gozo. Y esta palabra, Besadikim, se puede también entender como los justificados. Los justificados, aquellos que han sido justificados. ¿Y quiénes son aquellos que hemos sido justificados? Aquellos que hemos puesto nuestra confianza de justificación en el justo, en el Mesías Yeshua. Y por medio de él, aquellos que se acercan al Padre, por medio de él, son los que son justificados. Y como hemos sido justificados, pues el resultado de eso es alegría, es gozo, es rebosar de gozo delante de Elohim. El contraste es que los que lo aborrecen delante de él serán derretidos como la cera se derrite delante del fuego. Sigue diciendo, Shiru le Elohim zamru shemo zalu le rakech be ravot veyad shemo ve elalzu lifnei. Canten a Elohim, salmodelen a su nombre, abran paso al que cabalga sobre los cielos o sobre las alturas. Ya es su nombre, regocíjense delante de él. Avi yemotmi yetomim vedaim obedim al monot Elohim be Maon Katsho. Padre de huérfanos, defensor o juez de las viudas, es Elohim en su morada santa. En su morada santa, Elohim se levanta para que sus enemigos sean dispersados, para los que han sido justificados se gocen delante de él, y para ejercer su función como padre al huérfano. El huérfano es alguien que no tiene padre, que no tiene quien lo ampare, pero el Todopoderoso es su amparo, su protección, y a la viuda que no tiene quien la defenda delante de los jueces, él es su juez. Él es el que defiende la causa de la viuda y del huérfano en su morada santa. Elohim Moshib Yehudim o Yehidim Veita Madzi Azirim Behosharot Ach Zerarim Shachnu Sehija. Elohim es el que hace habitar a esos solitarios en un hogar, en una casa. Saca a los cautivos a una prosperidad, mientras, de nada le da a los rebeldes, porque ellos habitarán en tierra seca. Elohim besaotá lifnei almeja besa addeja be yishmimon zela. Elohim, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando marchaste por el desierto, eret ra'asha af shamaim nitafu mifnei Elohim se Sinaí mifnei Elohim Elohei Yisrael. Geshem Nedavot Ta'anif le Elohim Nehalteja U Ne'la'a Ata que nonotá. O sea, Elohim, cuando saliste
delante de tu pueblo, cuando marchaste en el desierto. La tierra tembló, también los cielos destilaron ante tu presencia, Elohim. Ese Sinaí, ante la presencia del Elohim de Israel. Lluvia abundante esparció Elohim a su heredad. Cuando estaba extenuada, tú la restauraste. Hayateja yashbu ba tikum betobateja leani Elohim. Las huestes estableció en ella y restauró o preparó en su bondad para el pobre, oh Elohim. Y si nos damos cuenta, estamos hablando aquí de la situación del Todopoderoso, el trato con su pueblo. Cuando el Todopoderoso salió delante de su pueblo, ilustra el salmista, que tembló la tierra, todo el Sinaí ante su presencia. Y en ese proceso él envió lluvia a su heredad. Cuando estaba en una circunstancia difícil, ¿verdad?, extenuada, él fue el que la restauró. Él fue el que por medio de sus huestes estableció en ella toda su bondad para que el pobre de Elohim, o sea, para que habitara el pobre de Elohim. Y el Señor, que esto es el verso 12, Adoní, mi Señor, Yaten Amra, y el Señor daba un discurso o daba su palabra, Hama be o Hama ba Zorot Zebaot o Zabá Rab. Y él era el que daba palabra a los que llevaban las nuevas buenas, o la Besora, o sea, el Evangelio, a estas numerosas compañías, a esas numerosas grupos. O sea, el Todopoderoso le revelaba o le daba esa palabra a quienes, a Aarón, a Eleazar, a Moshe, a Yehoshua, para que ellos llevaran ese evangelio a grande compañía, al pueblo, a ese pueblo que estaba necesitado, que el Todopoderoso lo restauró, lo sacó por el desierto, le envió abundancia de agua. Todo eso es para que nosotros podamos comprender el trato que el Todopoderoso tiene con su pueblo y el que tiene con sus enemigos. ¿Y qué es lo que sucede cuando el Eterno se levanta? Sus enemigos son dispersados, sus enemigos huyen, son derrotados, son heridos, pero los que han sido justificados se alegran, se gozan, lo ven, dan paso, porque sabe que aunque el mundo nos vea como huérfanos, nos vea como viudas, como viudos, como personas desamparadas, como personas anticuadas, que no tenemos absolutamente ningún interés en modificar nuestro comportamiento y adaptarlo a un sistema que para ellos es una evolución y para nosotros es una autodestrucción. Pues en medio de todo eso nosotros sabemos que tenemos un Padre. Y sabemos que ese Padre es el que defiende nuestra causa, que es el que cuando se levanta nosotros nos alegramos y nos regocijamos en Él, porque Él ya dio testimonio que a su pueblo, aún en medio del desierto, les dio abundante de agua, los ayudó, los restauró y se convirtió en su Adón, en su Señor, en su Padre. Y dice que en la grande compañía Él envió personas para anunciarle la besora, la buena nueva del Evangelio. ¿Para qué? Para que aquellos que creyeron y nosotros que estamos aquí creamos que esas buenas nuevas son las que nos llevan hacia aquel que es el que nos justifica, a entender que Él nos ha escogido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó y que estamos siendo capacitados para anunciarlas, para vivirlas, para proyectarlas. Pero en medio de todo ese proceso sabemos que es porque Él es el que lo hace. Y sigue diciendo, Ma'alhi zebaot yedadum yenot bait
Tahalek Shalel. Los reyes de los ejércitos huyeron, y al que se quedó en la casa repartió el botín. Y es interesante porque el Mesías dice, el esclavo no es el que se queda en la casa, sino el hijo. El hijo es el que se queda en casa. Y el hijo que se queda en casa es el heredero. O sea, que si los reyes, los ejércitos de los reyes de este mundo huyen delante del Todopoderoso, aquel que se ha quedado en la casa es el que va a heredar y repartirá el botín. Im tish kabum vein she fatim kanefei o kanepei Jonah nehafa bakesef be'avoroteja be'rokek harutz. Mientras se acuestan entre los apriscos y las alas de la paloma, están cubiertas de plata y sus plumas resplandecen brillantes. Se deduce como si fuese el oro. Befaresh Shaddai Malchi va Tashalen o Tashalek Bezalmón, sí, de Shalek, de nevar. Cuando se dispersó o cuando dispersa el Omnipotente a los reyes, en ella nevaba en Salmón. Har Elohim, Har Bazán, Har Neva, Ge Ha Gnin, Har Basham. Monte de Elohim, monte de Basham, monte de crestas, monte de Basham. Lama Tarzadum, Harim Gevanenum, Haar Amad Elohim Lechivoto. Le dice a ese monte Basham, dice, ¿por qué miras con envidia, al monte que Elohim deseó como para su morada? Af Yuvehei Yeshahem Le Nadzach, porque Elohim la ha deseado como morada suya. Yuvehei habitará allí para siempre. Rahab Elohim Revatim Alafim Shenaan Adoni Ba Zinai Baksho. Los carros de Elohim son miriadas de miriadas. En repetición, Adoní está en el Sinaí en santidad. Alita Lema Rom Shabbaita Shvi Lekachta Matanot Be'adam Be'af Zerurim Leshhan Ya Elohim. Subiste a lo alto, a la cautividad cautivaste, lo recibiste con dones entre los hombres y en nada a los rebeldes, para que allí habite Elohim. En otras versiones dice, subiste a lo alto y llevaste a la cautividad y le diste dones a los hombres y aún a los rebeldes, para que allí habite tu nombre. Por aquí la palabra, no aparece la palabra be o vegam, que sería y también, sino aparece la palabra beaf, que es como y nada. O sea, y nada le dio a los rebeldes para que se establezca su justicia y allí habite Yuhevehei Elohim. Y sigue con la exclamación de bendición. Dice, Baruch Adoni Beyom Beyom Ya'amaz Lanu el Ha'el
Yeshuatenu Zelah. Bendito sea mi Adón día tras día, porque Él lleva nuestra carga, el Elohim de nuestra salvación. Ha'el lanu, el le mosheot, ve le yuhebehei Adoni la mavet todzaot. El Elohim de nosotros, el Elohim de nuestras salvaciones, y Yuhebehei es aquel Elohim que nos hace escapar de la muerte. Y aquí establece los fundamentos que nosotros también creemos que es la resurrección de entre los muertos. Que la muerte no se enseñoreará de nosotros para siempre, sino que el Todopoderoso estableció una obra jamás nunca contada, en la cual cuando todos los hombres la vean, se quedarán maravillados de que Elohim ha determinado que a su pueblo Él los restaurará, los resucitará y lo hará escapar de la muerte. Sin embargo, a los rebeldes los dejará ahí perpetuamente para que la muerte segunda sea sobre ellos. Y sabemos que ahora es esa muerte segunda. Así que nosotros, aún dentro de los términos de este salmo, entendemos los propósitos que el Todopoderoso ha establecido en su Besorot, en sus buenas nuevas, en sus anuncios, para que nosotros entendamos que también, como lo dijo, que no dejará a su santo ver corrupción, ni lo dejará en el Sheol, también a nosotros ha prometido que Él, así como levantó el Mesías, a nosotros también nos hará escapar de la muerte. Y no de esta muerte física necesariamente, sino de esa muerte espiritual y eterna, alejados de Él para siempre, sino que a nosotros nos hará escapar de eso para que nosotros habitemos con Él siempre. Verso 22. Af Elohim Yemahetz Rosh Evion Kedat Sha'ar o Sa'ar Metahaalech Be'at Sha'ami. De cierto, Él herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que pasea en su culpabilidad, o sea, del que se pasea en su culpabilidad. Porque una cosa es nosotros caer en un pecado, cometer un error, pedirle al Todopoderoso que nos ayude, que nos fortalezca, que nos haga, ¿verdad? O nos libre de esa práctica o de ese, se podría decir, hábito que tal vez hayamos creado. Y otra cosa es cuando alguien se pasea, cuando a alguien le gusta eso, lo hace porque lo disfruta, porque no tiene ningún remordimiento de arrepentirse, porque cree que lo que está haciendo está bien o cree que realmente no toma en cuenta al Eterno y piensa que lo que está haciendo no importa si el Eterno le agrada o no le agrada. Él lo hace, punto, siente placer momentáneo, provisional, lo va a seguir haciendo y se seguirá paseando en eso. Y a ello, dice, le herirá en la cabeza aquel que se pasea en su culpabilidad. Amar Adoní, mi Basham, Hashib, Mebatzalot Yam, Lemaam, Tamachetz, Reglai, Badam, Lashom, Kaal Vieja, Me Eovim, Manahu. Y dijo Elohim a Basham, de Basham los haré volver de las profundidades del mar, para que bañe tus pies en la sangre, y la lengua de tus perros, de los enemigos, tome su porción. O sea, esto es un lenguaje que vemos que se repite mucho, aún en los mensajes apocalípticos, como le llamamos, en donde dice a aquellos que yo haga volver, a los que sean mi pueblo, ellos serán los que verán a sus enemigos y se reirán, se gozarán, lavarán sus pies en la sangre de ellos. O sea, en pocas palabras, así ilustrando ese campo de batalla donde los que triunfan
tienen todo su cuerpo bañado, bueno, basado en el contexto, ¿verdad?, de la época en donde se escribió esto, se bañaban de la sangre de sus enemigos con todas esas espadas, todas llenas de sangre, que salpicaban sobre sus rostros, y en medio de todo ese gozo se alegraban y se gozaban porque habían ganado la victoria. Y el 25 sigue diciendo, Ra'u Halikoteja Elohim Ha'alikut Eli Malhi Bekatsho. Han visto tus procesiones, oh Elohim, las procesiones de mi Elohim y mi Rey en santidad. Kadumu Sharim Ahad Nanim o Negagim Betoch Alimot Tofafot. Ellos iban delante de los cantores, luego los músicos, en medio de las doncellas tocando el pandero. Bemakajalot, en las congregaciones, Barhu Elohim Yuvehei Mimakrob Yisrael. Las congregaciones bendigan a Elohim, a Yuvehei, los linajes de Israel. Y aquí me detengo porque siempre, ¿verdad?, hay cosas que resaltan. Y comienza diciendo Bemakajalot, de la palabra Cajal, que traducido al griego fue eclesía y traducido al español o latín iglesia, dando a entender que la iglesia no fue fundada después de la resurrección de Mashiach, sino que estuvo siempre establecida ahí, y que en el Mashiach fue restaurada, salvada, redimida, justificada para buenas obras. Sham Banim Zair Redem Sari Yehudea Regamatam Zari Zabulum Zari Naftali Sub Eloheja Adseja Adzur Elohim Su Pealot Lanu. Allí estaban Benjamín el pequeño, el caudillo, y el príncipe de Judá en su multitud, y el príncipe Zabulón, príncipe Naftali. Y les ordenaste tú, Elohim, una fuerza. Mostraste tu fuerza, oh Elohim, y esto lo hiciste para con nosotros. Leja al Jerusalén leja yo veilu ma'alji shir. Desde tus moradas sobre Jerusalén a ti traerán los reyes presentes. Gaar, Jaita, Cana, Adad, Abirim, Be'alei, Amim, Betarepes o Betaperes, Mit Repes, que reprende a la bestia carnaval y a la manada de toros con los becerros de los pueblos, sometiéndolos con piezas de plata. Beratzim Kesef, Batsur, Amim, Karbot, Yehabpatsu. Y dispersaste a los pueblos que se complacen en la guerra. Ya'ati Hashamaim o Hashamanim Mini Mitzrim Kosh Taritz Yadi le Elohim. Saldrán aquellos magnates de Egipto y de Etiopía y extenderán sus manos a Elohim. Mi Malhut Haaretz, y los reinos de la tierra, Sharut le Elohim,
Ru, Adoní, Zelah. Los reinos de la tierra cantaron a Elohim, canten alabanzas a mi Adón. La Reb, Beshamei, Shemi o Beshamai, que está escrito separado por él, Beshamai, Karet, Gen, Jiten, Bekolot, Kol, Ots. Y el que cabalga sobre los cielos, de los cielos antiguos, he aquí que él da su voz poderosa. Tanu at le Elohim al Yisrael ge orto. Y atribúyale en poder al Elohim sobre Israel su majestad. Ve a Ots y su poder. Ve Shahakim sobre las nubes. Norá, terrible. Elohim, mi Makdashim, o mi Makdasheja, el Yisrael, Hu Naten Ot, Behaat, Sumot, Leam, Baruch Elohim. Terrible es Elohim desde sus santos lugares. El Elohim de Israel es el que da poder y fuerza a su pueblo. Bendito sea Elohim. Y dentro de todo lo que estuvimos leyendo, lo profético, que habla sobre lo que el Mesías hizo, que subió, bajó, dentro del trato que él hizo con el pueblo de Israel, que en medio de todo ese proceso, dentro de lo que sacamos como sot o como enseñanza, dentro de esta enseñanza que habla aún de que nos va a librar y nos va a hacer escapar de la muerte, ese Elohim al que nosotros le servimos, demuestra una vez más por medio de los testigos que ilustraron todo lo que experimentaron o parte de lo que experimentaron con el Todopoderoso en su generación. Nosotros también tenemos muchas cosas que contar en nuestra generación. Cómo nosotros hemos sido tratados, cómo nosotros hemos sido consolados, cómo nosotros hemos sido disciplinados, cómo nosotros hemos experimentado que día a día el Todopoderoso es quien nos salva, quien nos liberta, quien nos disciplina, quien nos consuela. Es aquel que manifiesta sus obras y que nosotros sabemos que son ciertas porque lo estamos palpando, experimentando, viviendo, porque Él le ha placido abrir nuestros ojos y ver que sin Él el mundo nada es. Y cuando hablamos nada es, no estamos hablando de que no puede hacer nada en el sentido de entregarse a la maldad, sino que nada productivo está haciendo, nada honorable. Por lo consiguiente, no tendrá recompensa ni por las obras, ni por sus convicciones, porque ni hacen obras justas, ni su convicción es que necesitan a un Goel, a un Redentor. Y este salmista aquí lo ilustra. Dice claramente, Él es el Elohim de nuestra salvación. Él es el juez de nosotros los huérfanos. Él es el juez de aquel que no puede defenderse, como la viuda. Él es aquel que suple nuestras necesidades aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. Y ese es el que yo le sirvo y quiero servirle todos los días de mi vida. Aquel que envió a su Hijo. Aquel que se manifestó por medio de Él. Aquel que nos enseña cuál es el camino, la verdad y la vida. Así como por medio de esos hombres, Él le manifestó esa besorá, esa buena nueva a grandes multitudes. También a nosotros ha llegado para que nosotros se la proyectemos a otros. Que en este tiempo de Shabbat puedan tener un excelente tiempo de descanso conforme a la voluntad del Todopoderoso en el Mesías Yeshua. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones a todos.
Ay, tate.